eh, rogando al Señor que este método, este medio de comunicación, que, que podamos transmitir claramente. Quiero dar un cordial saludo a las personas que nos ven en este momento, las personas que se están conectando, tanto hermanos de nuestra asamblea alquería como hermanos de todo el mundo que nos están escuchando en este instante. Quiero darles un saludo y una bienvenida a la distancia. Y también a aquellas personas que nos escuchan quizás en este momento por curiosidad, o tal vez porque no están haciendo alguna otra cosa, o porque alguien les dijo. Pero no es una casualidad que el Señor haya colocado en tu corazón en esta mañana conectarte a escuchar y a meditar en la palabra de Dios. En esta mañana vamos a meditar acerca de lo que nos habla la Biblia en San Marcos capítulo 4. Vamos a mirar, y allí en esta parábola vamos a encontrar muchas verdades que el Señor Jesús habla en nuestra vida como creyentes, pero también aquellas personas que no han creído en el Señor Jesús. Y habla para que tengamos una seguridad de dónde está nuestro corazón. Como se coloca allí en el título, lo pueden observar, el título que decidí colocar en esta mañana, guiado por el Señor, es ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón con toda esta situación que está sucediendo? Esta situación que está sucediendo es bien complicada y bien difícil, pero ¿cómo está mi corazón realmente de acuerdo a la palabra de Dios? Quisiera orar al Señor para después ya leer el texto y que el Señor nos guíe en este tiempo y que el Señor sea el maestro en esta mañana, guiando mis pensamientos, las palabras, lo que voy a decir, y que pueda ser aplicado a nuestros corazones y que el Señor hable. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por cada persona que se está conectando y aún por los que no. Rogamos para que tu evangelio sea esparcido por todo el mundo. Rogamos, Señor, para que tu palabra pueda llegar a impactar a las personas como tú quieres, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, estamos necesitados, tanto yo que estoy aquí parado para exponer tu palabra, tengo tanta necesidad de ti. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oírte claramente, Padre. Necesitamos que tú nos hables y que tú nos enseñes y que a través de tu Santo Espíritu Él sea el maestro, que uses a tu siervo como un instrumento en tu vida. Palabras que yo diga sean las que tú quieres que se digan en este medio, para que lo que yo pueda pensar o decir sea lo que tú tienes determinado decir, Señor. Permite que tenga palabras claras, Señor, que no confunda, sino que por el contrario, esta predicación sea un aliento y una animación a seguirte cada vez más, y una animación, Señor, a que las personas puedan confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Colocándonos en tiempo de estudio en tus manos, Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados amigos, quisiera que me acompañaran, si tienen el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20, vamos a mirar. Vamos a leer y a estar mirando allí unos versículos. Dice la palabra así: comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor. Entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó,
porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la semilla, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, aquí tiene tantas cosas que decir. Y estudiando estos pasajes, el Señor realmente ha conmovido mi corazón. Ha conmovido mi corazón a pensar cuando piensan que creen, pero realmente no están creyendo. Y por eso es el título de la oración, ¿cómo está nuestro corazón? Quisiera, el Señor lo que quiere es que con esta parábola podamos entender y en dónde nos identificamos, en qué lugar de esta parábola nos estamos identificando, como creyentes y como no creyentes. ¿En qué lugar te identificas hoy? Y vamos a mirar lo que el Señor nos quiso decir aquí. Bueno, lo primero que el Señor Jesús, quisiera una parábola, es un relato de una historia sencilla, pero es una comparación que el Señor hace para enseñarnos una verdad espiritual. Y aquí en esta parábola, Él está comparando el campo con el corazón humano. Entonces de lo que nos está hablando el Señor Jesús aquí es de 4 diferentes tipos de corazones que reciben la palabra de Dios y tienen una actitud ante la palabra de Dios. Y es lo que podemos ver hoy. ¿Qué actitud tenemos enfrente a la palabra de Dios con referente a esta parábola? Lo primero que el Señor Jesús hace en el versículo 3, y lo podemos volver a leer, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Él está diciendo algo bien interesante. Lo primero que está diciendo es oíd. Y quizás tú, amado amigo, amado hermano, digas, yo oigo, tengo 2 oídos y escucho. Pero el Señor lo que está diciendo es que toda su atención en lo que yo voy a decir. Preste todo su entendimiento a lo que yo voy a escuchar, a lo que yo les voy a decir. Escucha atentamente. Eso es oír, escuchar atentamente. No, porque quizás a veces estamos escuchando la palabra de Dios, pero estamos pensando en otra cosa. Y ahorita con tanto afán de ese mundo, de tantas cosas, nuestra mente puede estar divagando en otras cosas. Eso es de lo que dice el Señor, sino que estemos atentos.
Pero en el versículo 9 da una segunda advertencia. El que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo, aunque todos tienen oídos, no todos anhelan escuchar la palabra de Dios. Aunque todos tienen dos oídos y están ahí, pueden estar escuchando, no todos tienen el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios quiere hablarles para que su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada, para que tengan una nueva vida, porque eso es lo que el Señor Jesús ofrece, una nueva vida. El Señor Jesús dice, el que quiere oír, oiga. O sea que Él nos está diciendo que es una actitud de corazón, que debe haber una actitud en mi corazón de anhelar escuchar a Dios. Quisiera que pensáramos por un instante, ¿realmente anhelamos escuchar a Dios cada mañana a las 8 y a las 6? ¿O ya se nos está volviendo una carga pesada y ya nos conectamos porque los hermanos nos vean o quizás por pasar el tiempo? Debe ser porque anhelamos oír al Señor, debe ser porque tengo ese corazón dispuesto para escuchar, porque el Señor tiene algo importante que decirme. Y eso es de lo que le está diciendo, oigan, porque tengo algo muy importante que decir. En Apocalipsis 2:7 el Señor Jesús advierte a las iglesias y dice también, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que lo que el Señor Jesús está tratando de decirnos por esta parábola es que hagamos una evaluación real de nuestro corazón, que hagamos una evaluación real de nuestra vida, y aquellos que no son cristianos, que hagan una evaluación real de acuerdo a lo que la palabra de Dios quiere hoy de sus vidas. ¿En qué lugar nos encontramos? Quisiera que leyéramos Mateo, capítulo 13, verso 15, que me acompañaran allí, para que el Señor nos puede complementar otra cosa de este evangelio. San Mateo, capítulo 13, verso 15. Es muy interesante lo que dice allí. Están unas hojitas antes, para quienes no conocen bien la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor. No me equivoqué. Sí, listo. Bueno, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Sí. No, perdón. Perdón, es que estoy leyendo aquí mal. Estaba leyendo en el 12. Así es el versículo. 13:15. Bueno, dice así la palabra de Dios. Esto lo causan los nervios de estar acá parado. Pero bueno, San Mateo capítulo 13, verso 15 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. El pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor Jesús está diciendo aquí algo bien interesante. El resultado de que un corazón se engrose, que un corazón no esté dispuesto ante la palabra de Dios, el resultado es que no va a escuchar la palabra de Dios. Aunque puede estar ahí en cuerpo presente, no va a escuchar la palabra de Dios. No va a escuchar en su corazón. Y entonces tampoco va a entender lo que Dios quiere de su vida. Y entonces mucho menos se va a convertir al evangelio del Señor. O sea, mucho menos va a recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador en su vida. Y tampoco va a ser sanado su vida ni su corazón. No estoy hablando de sanidad corporal, sino estoy hablando de sanarlo de la esclavitud del pecado.
aunque bien también lo puede hacer en la sanidad corporal el Señor. Pero lo que está hablando es del corazón, de sanar nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda entrar y sanar nuestro corazón, para que sea un corazón dócil para el Señor. Lo primero que regresemos a Marcos, capítulo 4, unas hojitas adelante. Lo que el Señor nos enseña en el versículo 3, dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el mismo Señor Jesucristo. Y cualquiera que está hablando ahorita el Evangelio es un instrumento que el Señor Jesús está usando. El sembrador es el Señor Jesús. Él es el que desde ese tiempo empezó a repartir la semilla, a hablar a las personas de la necesidad que tenían de un Salvador, de la necesidad que tenían de creer en Él para salvación, de la necesidad que tenían de que sus pecados fueran perdonados. Eso hace el sembrador, riega la semilla ha sido muy regada. Pero ¿cuál es la semilla que está usando este sembrador? La semilla que está usando este sembrador la encontramos en Isaías capítulo 50, si por favor me pueden acompañar allí. Isaías capítulo 55, versículo 10 y versículo 11. Dice así la palabra de Dios: así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Pero desde el 10. Vamos a leer desde el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo que lo envíe. Aquí nos está enseñando Isaías, y el Señor está diciendo: así será mi palabra, como una semilla que un día va a germinar y va a dar fruto. Pero es necesario que encuentre un corazón de buena tierra para que esta semilla dé buen fruto. Entonces, la palabra de Dios nos está haciendo esta comparación. También en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que esta semilla, no solo la palabra de Dios es como una semilla que sirve para sembrar y para que dé fruto, sino dice en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios será enteramente preparado para toda buena obra. Esta semilla sirve para instruir, para corregir, para guiar nuestra vida. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Por eso nos está diciendo: escuchen atentamente. Oiga para que yo pueda, con la palabra de Dios, con la semilla, produzca algo en su corazón. Escúchenme atentamente. Y entonces quisiera que regresáramos a Marcos capítulo 4 nuevamente. Y disculpe que los tenga paseando un poco por la escritura hoy, pero es necesario para poder ampliar el concepto que la escritura me está enseñando. Marcos capítulo 4. Vamos a mirar ahora que a partir del versículo 4, hay 4 tipos de corazones. Que allí es de lo que el Señor está hablando. Bueno, la palabra de Dios quiere hacer cabida en nuestros corazones. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Por eso era lo que yo decía al principio, el título: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi corazón para recibir en este momento esa semilla que Dios va a implantar en mi corazón, para que produzca lo que Dios quiere que sea producido? Entonces, a partir del versículo 4, nos dice la palabra de Dios: y al sembrar, aconteció que una parte
cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Y podemos ver que la interpretación no la da el Señor Jesús mismo. En el versículo 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra después que la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra. Y aquí el Señor aclara que esta alusión que está haciendo de la tierra es los corazones de las personas. Pero que hay alguien interesado en que cuando se ha predicado el Evangelio, cuando quizás tu hermano has escuchado una buena predicación, hay alguien interesado en que la palabra de Dios sea quitada del corazón. Y aquí está hablando del Evangelio de salvación. Está hablando que cuando el Evangelio es hablado a alguien, que cuando el Evangelio se dice, viene Satanás y quiere arrebatar esa palabra para que las personas no crean. Cuando fuimos con mi esposa, quisiera hablar de un ejemplo. Cuando el Señor nos permitió con mi esposa ir a la selva de Ecuador, vimos desde la avioneta cómo se hacían caminos. Y cuando quizás salíamos a visitar a alguien en sus casas, se veían los caminitos por donde la tierra dura. Y como en estos caminos no había vegetación. Y era del transitar de las personas cada día que se iba haciendo dura la tierra. Y entonces ya ahí en ese camino específico no sale vegetación. Esto es de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Que quizás nuestro corazón puede estar así de duro. Que puede haber un corazón quizás por duro, por tristezas del pasado, por tantas cosas que me han sucedido, porque quizás Dios se olvidó de mí, porque en mi niñez viví tantas cosas y mi corazón está duro y no quiere y no permite que la palabra de Dios haya cabida allí, haya raíz en mi corazón. Quizás en algún momento de la vida entonces oímos con alegría la palabra de Dios y son personas que en un momento pueden escuchar contentos la palabra de Dios, pero en un momento puede Satanás viene rápido y quita. Entonces, por lo tanto, es algo simplemente de sentimientos y no. Dice que Satanás para que no crean. Segunda de Corintios 4:4 dice así la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, está interesado en que nos entretengamos en otras cosas que no en la palabra de Dios, en que nuestro corazón no esté dispuesto para la palabra de Dios, en que quizás digamos, no, yo estoy cansado de tantas religiones, estoy cansado de tanto que he escuchado personas que hablan y no actúan conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo Satanás, es cegando el entendimiento para que la luz del Evangelio no te resplandezca, cerrando tus ojos, para que no puedas ver la nueva luz que el Señor quiere traer a tu vida. Y es triste, porque si miramos la Biblia en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás ya está un juicio ejecutado sobre él. Él sabe lo que le espera, sabe que un día va a ir al infierno, va a ir al lago de fuego y va a ser atormentado eternamente. Pero sabes algo, querido amigo, él no quiere irse solo. Él quiere enceguecer tu entendimiento, que tu corazón se endurezca con las circunstancias de este mundo, para que la luz del Evangelio no te resplandezca. Y tú que tienes la oportunidad de ir al cielo, de no ir allá, y que el Señor te dé nueva vida, te quiere llevar con Él. Su propósito es quitar del corazón la palabra de las personas. Su propósito es quitar para que las personas no puedan entender. Y en este momento, ¿cómo está ejecutando esa obra? Lo importante es la comida. Lo importante es la economía.
Él está interesado en distraernos. Lo segundo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, la segunda, otro corazón o otra tierra. Lo podemos encontrar en Marcos capítulo 4, en el versículo 4 en adelante. Versículos 5 y 6. Dice, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. La interpretación de este versículo la encontramos en el 16 y 17 del mismo capítulo. Estos son los que asimismo, los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y este es otro tipo de corazón que nos muestra el Señor y que es bien triste. Es un corazón que cuando el Evangelio se les es predicado, cuando la palabra de Dios se les es predicado, quizás lo recibe con gozo. Y venía a mi mente quizás los grandes cultos de evangelismo donde dicen, levante su mano con gozo, y quizás tú levantaste la mano. Pero cuando vienen los problemas, porque quizás se burlan de ti, porque quizás te dicen, pero cambiaste de religión, pero te volviste, te entregaste al Señor, porque hiciste tantas cosas que el mundo usa para burlarse. Entonces allí, por causa del Evangelio, quizás decides mejor volver atrás. Y esto es bien triste, porque es un corazón de poca duración. Y esto es una anomalía que muestra la palabra de Dios. Haga de cuenta que hay una capa de tierra, pero debajo hay capa de piedra. Entonces, la planta que tú siembres ahí, la raíz no puede llegar a la humedad de la tierra. Y la humedad de la tierra es la que puede hacer que esta planta germine y un día tenga fruto. Y esa planta sea verde y linda y un día sea firme ahí en esa tierra. Y eso es lo que sucede. Como no hay buena raíz, entonces esa palabra, como no hay buena raíz, esta planta se seca y se marchita. Estamos hablando cuando recibo la palabra de Dios solo de una manera intelectual. Cuando estoy solo en mi cabeza, que la recibí ahí y no... cuando se basan únicamente en el solo intelecto, pero el Señor colocó, cuando se basan en en las emociones, cuando solo están las emociones, el Señor colocó emociones, intelecto y voluntad en el ser humano. Y Él quiere que tu corazón, tanto tus emociones, que te emociones cuando recibas la palabra de Dios. No estoy en contra de emocionarse por recibir la palabra de Dios. Yo mismo me he quebrantado y he llorado ante la palabra de Dios. Pero no solo que quede la emoción, sino que llegue al intelecto y que tu intelecto llegue a tu voluntad. Quiere decir que te lleva a tomar una decisión por el Salvador. Y eso es de lo que está hablando el Señor. Solo que estas personas, esta palabra llega a sus emociones y quizás por un corto tiempo, es de corta duración y después se apartan. Y quizás son los creyentes que uno se encuentra en un tiempo, las personas que uno se encuentra en un tiempo y le dicen, yo era cristiano, pero quizás nunca lo fueron. Y seguidamente la palabra de Dios nos habla en Marcos capítulo 4, en el verso 7, de otro tipo de corazón. Dice, el que cayó entre espinos. Marcos 4, 7 dice así. Otra parte, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La interpretación la encontramos en el versículo 18 al versículo 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Si podemos ver en estos tres tipos de corazones que hemos visto, no hay fruto, porque no ha habido una raíz profunda de la palabra de Dios en sus vidas. Y dice la palabra de Dios algo bien interesante: los afanes de este siglo. ¿Cuáles son en este momento los afanes que tenemos en este siglo? La economía se está cayendo, no tengo comida. Ese es el afán inmediato, pero quizás no has pensado, tú, amado hermano, y tú, amado amigo, amado hermano, no has pensado que cuántas personas están muriendo sin Cristo y que están yendo al infierno, y que tú tienes la verdad, el evangelio de la salvación que les puede dar vida. Y tú, amado amigo, quizás estás pensando en este momento en la sola comida. Tú estás pensando en la sola comida, pero si tú mueres, sales a trabajar y tú mueres, ¿para dónde te vas? Quiero que pienses por un instante, ¿para dónde te vas? La palabra de Dios dice que hay un infierno preparado para Satanás y aquellas personas que no son hijos de Dios. Y perdóname que sea tan crudo, pero eso enseña la palabra de Dios. Si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? ¿A dónde quedó tu afán? Los afanes dice la palabra de Dios, los afanes, las riquezas y las codicias. Y quizás ahorita el afán del mundo y el afán de tantas personas que tienen dinero es que su dinero se va a acabar y es que nos vamos a quedar sin dinero. Pero el Señor me recuerda en su palabra un versículo que dice: ¿de qué vale que el hombre gane todo el oro del mundo si pierde su alma? Y realmente es eso de lo que está hablando el Señor Jesús. Colócale atención a que primero tu alma sea salvada y el resto Él va a hacer. El afán, quizás personas en este momento, no solo afán de dinero, sino afán de que, bueno, ¿cómo voy a terminar mi carrera? Porque no puedo ir a estudiar a la universidad. No, quizás por internet. Tengo que estudiar por internet, pero no tengo computador. Y estamos tan distraídos y estamos tan afanados que estos afanes están cegando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por eso no puede haber una conversión y el Señor no nos puede sanar. Y finalmente nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 8. Allí hay algo bien interesante que dice la palabra de Dios. Pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y si miramos en el versículo 20 está también la interpretación de ese versículo. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 100 por uno. Aquí lo que está hablando el Señor Jesús es de una cosecha que va más allá. Una cosecha. Lo que está diciendo el Señor es una proporción. Si tú siembras una papa, tiene que producir 30. Si tú siembras una papa, tiene que producir 60. O si tú siembras una papa, tiene que producir 100 papas. Está hablando de una cosecha abundante, de una cosecha impresionante. Estos son los que con un corazón dispuesto y sensible a Dios disponen su corazón para servir a Dios. Se dan cuenta que Él los salvó de su vana manera de vivir. Se dan cuenta que son pecadores, pero que el Señor les perdonó sus pecados y que por eso anhelan servir por gratitud a su Dios. Que se hacen esclavos para su Dios por gratitud a Dios. Quisiera que leyéramos un versículo en Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Y esto es lo que está hablando el Señor. Dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto sucede de lo que el Señor está diciendo, cuando tengo un corazón dispuesto, el Señor transforma ese corazón de piedra que tengo, donde nada entra, en un corazón de carne, donde la palabra de Dios
me hace sensible a las ordenanzas de Dios, me hace sensible a los mandamientos, me hace sensible en obedecer al Señor. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y esto es bien lindo, que no es una obra humana, sino es una obra total del Señor, es una obra donde Dios sana tu corazón, pero no solo sana tu corazón, sino que te coloca el Espíritu Santo para que te guíe y te enseñe cómo debes obedecer y vivir la palabra de Dios, y cómo te va llevando por el peregrinaje de este mundo a obedecer de una manera real a tu Dios. Y si miramos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 13, dice algo bien interesante la palabra de Dios. Se me pegan las hojas y bueno, dice la palabra de Dios allí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra, que es las arras, perdón, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Lo que está diciendo allí es que pasa por mi intelecto, por mis emociones, viene a mi intelecto, escucho, viene a mi intelecto, pero baja a mi corazón, a mis emociones, y en mi voluntad sucede algo. Y tomo decisiones por el Señor Jesús. Y tomo decisiones que si yo era un religioso antes, ya no lo quiero ser. Que si yo era de determinada creencia, ya no la soy, sino que creo que el Señor, la necesidad del Salvador, y esto comienza a ser una nueva persona en mí. Entonces, lo que me está enseñando estos versículos es que debo tener un corazón dispuesto para reconocer el pecado. Cuando es una buena tierra, es un corazón dispuesto a reconocer su pecado delante del Señor. No que deje de pecar, sino es un corazón que está dispuesto. Y es un corazón que está dispuesto a confesar ante Dios, porque dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es un corazón que está ahí, pero es un corazón que está dispuesto a ser enseñado, que no vive en una vida de que, bueno, yo soy un pecador débil, sino que estoy dispuesto a ser enseñado por Dios, a decir, Dios, ¿qué quieres de mí? Y como Dios quiere algo de mí, también es un corazón que estoy dispuesto a obedecer a Dios, y para que el Señor pueda hacer esos cambios y ajustes que necesita mi vida. Pero no solo que está dispuesto a hacer esos cambios y ajustes en mi vida, en mi corazón, para enseñar, sino para también anhelo poderle enseñar esa verdad a otras personas, para que estas personas puedan ir al Evangelio de la Salvación y puedan tener una vida real con un Dios real. Lo que está enseñando esta palabra es que son personas, la palabra de estas personas con un corazón de buena tierra, oyen, reciben la palabra de Dios y dan fruto. Es algo natural y normal en el crecimiento. Tú siembras una planta, la planta se desarrolla y llega un momento donde esa planta se desarrolla, se fortalece y da fruto. Es algo normal lo que está diciendo el Señor Jesús, que pasa cuando con un corazón sincero he ido ante mi Salvador, cuando con un corazón real hecho, el Señor ha permitido una conversión real en mi vida. Y entonces el resultado que obtiene, la cosecha que tiene, el resultado es un fruto comienza al 30, 60 y hasta el 100 por uno. Está hablando de una vida cristiana en ascenso, de una vida cristiana que va subiendo y va ascendiendo hacia la voluntad del Padre, para dar ese fruto para la gloria de Dios, que es un hombre o una mujer que no busca su gloria, sino busca la gloria del Padre, busca la gloria de aquel que lo llamó. Entonces, ya para terminar,
quisiera leer un versículo en Santiago 4:4 y dice así la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y yo, el que está hablando aquí, tiene la mayor responsabilidad de mirar realmente cómo está nuestro corazón ante la palabra de Dios. Quiero amistad con el mundo. El Señor está diciendo que Él no quiere que tengamos esa amistad, que nos volvamos parte de este mundo. Estamos entre el mundo, pero que no es nuestro amigo. Y que si nos constituimos en su amigo, nos constituimos en enemigos del Señor. Y eso es bien triste. Y a ti, amado amigo, quisiera decirte algo bien interesante. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios se constituye en un enemigo de Dios. Pero el Señor Jesús quiere que hoy te reconcilies con Él. Quieres que hoy tengas un corazón de buena tierra, un corazón dispuesto para que venga su evangelio y germine en tu corazón y transformar tu vida. Y el Señor Jesús dijo que era necesario pasar de muerte a vida. Él te quiere dar vida hoy. Juan 3:16 creo que es un versículo muy lindo que siempre hablará y siempre lo tendré en mi mente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor envió a su Hijo para salvarte. El Señor Jesús el Señor Padre Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús, para darte nueva vida. Lo envió a morir en la cruz para pagar por tus pecados, pero solo necesitas arrodillarte y decirle a Él que cambie hoy tu corazón, que te dé un corazón de carne, un corazón que anhele conocer a ese Dios y que entre a vivir en tu corazón, y Él va a transformar tu vida, así como ha transformado la vida mía, la vida de mi familia y la vida de tantas personas en este mundo. Y ya para concluir, quisiera que pienses por un instante, amado hermano, ¿qué clase de corazón tienes? ¿En qué tipo de corazón te estás identificando? Y finalmente dice la palabra de Dios, el que tiene oído para oír, oiga. Y es el mensaje del Señor. Muchas gracias, ruego al Señor que este mensaje haya sido de edificación para tu vida y que pases un lindo día. Quisiera terminar en oración. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado a través de ella. Y ruego, Señor, para que los que hemos creído tengamos un corazón de buena tierra real y que tú puedas hoy hacernos evaluar esa realidad de nuestra vida. Que no nos estemos engañando pensando en que somos creyentes y quizás no lo seamos. Aquí dice que el que es creyente da un fruto y que el que es creyente tiene unas características, Señor. Permite que cada uno de nosotros, de los que hemos creído, podamos ver esas características en nuestras vidas, pero no para honrar nuestra vida, sino para darte la gloria a ti. Y permite que las personas que no te conocen, que no tienen al Salvador hoy, puedan tomar una decisión personal. Te ruego que regales salvación, Padre, y que seas tú obrando en el corazón de las personas que escuchan este mensaje. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hasta luego, que estén muy bien, que pasen buen día.